que hoy los cielos puedan recibir el testimonio de una iglesia que reconoce que Cristo vive, que Cristo gobierna, que Él sigue reinando, que su Espíritu Santo sigue hablando, que su palabra sigue edificando a la iglesia. Que hoy juntos, Señor, podamos levantar ese testimonio en los cielos y que también podamos ser edificados por tu palabra. Bendigo cada hermano, cada hermana que ha llegado a este lugar y los que no han podido llegar, que también tu palabra llegue a ellos, Señor, para que podamos ser edificados en este tiempo por tu Espíritu Santo, Señor. Es en tu nombre que estamos aquí, Cristo, es en tu nombre que nos hemos reunido y es en tu nombre que anunciamos tu palabra, Señor. Amén, amén y amén. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el poder de la palabra. No la palabra de hombre, sino la palabra de su Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y creemos que el Espíritu Santo está cuando nos reunimos a invocar el nombre de Dios. Está, amén. Por lo tanto, hoy creemos que el Señor nos va a ministrar un poco más de su libertad a nuestras vidas. Porque eso pasa cuando nos reunimos, cuando alabamos y cuando su palabra es predicada a nuestros corazones. Amén. Amén. Hoy es un día para que podamos despertar, para que podamos salir transformados de este lugar por su palabra. Y así quisiera empezar mencionando esto, que la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar, ¿sí? Y también la palabra que no es de Dios, es decir, la palabra que es mentira, que viene del enemigo, tiene la capacidad de deformar. Y cuando comprendemos esto, vamos a comenzar a prestar más atención a lo que escuchamos, porque la fe viene por lo que oímos. Y si estamos oyendo palabras que no edifican, eso es lo que se está construyendo en nuestro corazón. La palabra de Dios viene para transformar. Y la palabra que no viene de Dios viene a deformar esa verdad. Por lo tanto, debemos ser edificados en su palabra. Y esto lo vemos desde el principio. Cuando querramos comprender cómo funciona algo, sirve siempre ir al principio. Y en este caso, a Génesis. Como ven ahí, que va a aparecer Génesis 1, conocido por todos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Acá les animo a que podamos pensar cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Estaba desordenada, vacía, sin propósito. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre nuestra vida, pero estaba nuestra vida en desorden, vacía y en tinieblas. Cuando no estábamos en Cristo, nuestra vida estaba en tiniebla. Entonces, dice el verso 3, dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Acá está explicado el proceso de salvación en nuestra vida. Antes de Cristo y cuando Cristo interviene, que suelta la palabra sobre nuestras vidas y dice, sea la luz, y hubo luz. Y todo lo que estaba desordenado comenzó a ordenarse. Creo que hemos experimentado y experimentamos cuando una palabra de Dios viene a nuestra vida y comienza a ordenar las diferentes áreas. Cosas que estaban en tinieblas en nosotros, pero cuando la palabra de Dios interviene, comienza a haber luz. Les ha pasado de hacer cosas en ignorancia, pero cuando el Espíritu Santo trae convicción, hay luz. Donde antes había tiniebla, ahora había luz.
Y eso genera una convicción en mí que lo que busco es empezar a ordenar eso. Ejemplo, si antes pecaba en cierta área y el Espíritu Santo trae convicción a mi vida, eso que estaba desordenado en tiniebla comienza a ser ordenado porque hubo una intervención de parte de Dios en la palabra. Y eso no debiera ser solamente para cuando entregamos nuestra vida al Señor. Te entrego mi corazón para que te confieso como mi Salvador. No es solamente para ese momento la palabra. Ese es el inicio. Sino que la vida en el Espíritu nos lleva a ir de gloria en gloria. Es decir, de manifestación de luz pequeña a más luz, a más luz, a más luz, a más luz. ¿Para qué? Para dar a conocer su gloria. ¿Cómo damos a conocer la gloria de Dios? Portando su vida, portando su luz. Si antes era alguien que pecaba deliberadamente, bien, me volví al Señor, ya no peco, pero no termina todo ahí, sino que tengo que seguir manifestando esa vida de luz en mí para con los hermanos, en la manera en la que trato al otro, en la manera en que soy rápido para perdonar, en la manera en la que puedo tolerar, puedo ayudar al otro a llevar la carga. Eso pasa cuando la palabra interviene continuamente en nuestra vida. Es un tiempo de luz, pero que va en aumento. La luz en la vida de un cristiano tiene que ir en aumento. ¿Para qué? Para manifestar cada vez más esa gloria de Dios. ¿Para qué? Para dar ese testimonio. Porque si no es como si Dios intervino una sola vez en nuestra vida y ahí terminó la obra de Cristo. ¿Cuántos creen que terminó la obra de Cristo en sus vidas? ¿Ya terminó? No, aún hay cosas por seguir conquistando. Aún hay cosas por seguir estableciendo libertad. Aún hay mucho más por conquistar y aún también hay mucho más por conocer de Cristo. Si nos quedamos con que, listo, la palabra ya está, se cumplió, vamos a pasar toda nuestra vida y no vamos a poder crecer en el Señor. Lo que más anhela Dios para cada uno de nosotros es que podamos crecer en Él, que podamos conocerle, pero que podamos crecer en Él, que la palabra nos transforme, pero que también pueda transformar a otros. El diseño de Dios no es solamente que recibamos la palabra para bendición personal, para transformación personal. Esa es una parte. La palabra de Dios, que ahí vamos a ver que la palabra es Cristo en nuestra vida, viene a transformar, pero no termina ahí, sino que es para transformación de otros también. Así que hay trabajo aún por hacer. No se trata solamente de sanar, ser libre, yo para sentirme bien, sino, ok, listo, ya se está completando la obra de Cristo en mí y ahora, ¿dónde puedo transformar? ¿A quién puedo transformar? No yo, sino Cristo en mí. El Cristo que va creciendo en mí, me va transformando, me va ayudando a perdonar, me va ayudando a resolver el enojo, me va ayudando a resolver las adicciones, las cadenas que antes me ataban, ya comienzan a romperse y ya puedo caminar en libertad, y en la medida que camino en libertad, en transformación, puedo ayudar a que otros también experimenten lo mismo. Ese es el diseño de Dios, no solamente que recibamos palabra, sino que seamos portadores de su palabra para transformar a otros. Y no hace falta ir a predicar al África, aunque si Dios te llama al África, anda al África, pero tenemos gente a nuestro alrededor que necesita ser transformada. ¿Conocés gente que necesita ser transformada por la palabra de Dios? De seguro que sí. Ahí ya tenés un campo misionero. Amén.
Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. La palabra dijo en hebreo es amar y significa afirmar. Ahí estaba diciendo Dios afirmó, sea la luz. Dios anunció, porque significa anunciar, añadir, aviso, canto, considerar, contar, contestar, convocar, dar, deber, decidir, decir, declarar, desear, determinar, gozar, llamar, mandar, meditar, ordenar, pedir, pensar, proclamar, proferir, prometer, publicar, querer, razonar, recitar, referir, responder, señalar, tratar. Todo eso significa el dijo. Entonces Dios anunció, Dios proclamó, sea la luz. Todos necesitamos en diferentes instancias de nuestras vidas que Dios intervenga una vez más en nuestras vidas con esta palabra, sea la luz. Sea la luz. ¿Para qué? Para que lo que estaba desordenado, lo que estaba vacío, sea transformado por su luz y la tiniebla sea disipada. ¿Alguno está con algún problema en este tiempo? Uno solo. Bien. Todos tenemos problemas, preocupaciones, ansiedades. Quizás nos cueste identificarlas, pero es ahí donde la palabra se vuelve poder. Donde no nos quedamos simplemente con, acá estoy sufriendo por esto, por lo otro, sino que ante cada situación hay una palabra de parte de Dios para transformar esa situación. Si hay enfermo, hay palabra de parte de Dios que dice que Él es Jehová Rafá, que Él dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Para qué? Para vendar a los quebrantados, para proclamar libertad a los cautivos, para anunciar el año favorable del Señor. Eso no es solamente hacia afuera, sino primero la palabra incuba en nosotros. Ese es el evangelio vivo, un evangelio que no es que venimos los domingos a conocer un poco y en la semana nos olvidamos que somos cristianos, sino que portamos a Cristo. Cada uno de nosotros porta a Cristo, es decir, Cristo es en cada uno de nosotros. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que habita en cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Creemos que Cristo resucitó? Amén. Cristo resucitó y vive. Y está reinando, viviendo y gobernando en mi vida, en cada situación. El tema es que no conectamos muchas veces con el poder que hay en esa palabra y en esa verdad. ¿Cuál es el problema que te está agobiando en este tiempo? Ahí tenés que decir, Señor, sea la luz en este inconveniente, en este problema, en esta aflicción, sea la luz en este desconcierto, en esta falta de claridad, en esta preocupación, en este temor. Sea la luz, porque hay poder en la palabra. Dios creó los cielos por medio de su palabra y envió a Cristo a que habite en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos portadores de su voz en esta tierra. Ese también es el propósito del Evangelio. Recibir a Cristo y caminar como Cristo y anunciar lo que Cristo está anunciando. Pero hay una gran diferencia entre pedir en el nombre de Cristo, porque quizás podamos pensar, yo vengo orando un montón de tiempo pidiendo a Dios que se solucione esto y no se soluciona, pero Cristo está ahí. Y yo le estoy diciendo, Señor, te pido por favor que intervengas en este asunto, que me ayudes, que destrabes, que me ayudes a vencer. Y estoy todo el tiempo como pidiéndole, dándole orden, enojándome cuando no lo cumplo. Y la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el todo lo podemos no es desde acá
darle órdenes a Cristo, sino establecerme donde Cristo está y desde Cristo anunciar lo que Cristo está anunciando. Por lo tanto, mi enfoque no tiene que ser con pedir para que Él haga, sino nuestro enfoque sobre el cual construimos nuestra vida cristiana tiene que ser establecerme en Cristo. Señor, quiero conocerte en esta situación. Señor, quita los velos de mi corazón, quita los velos de mis ojos, de mis oídos. Muchas veces pasamos más tiempo pidiéndole a Dios que intervenga en vez de pedirle a Dios que se revele a nuestro corazón. Señor, te pido por esto, te pido por... Que no está mal, pero es como vivir una vida espiritual un poco incompleta. Dios quiere el bien para nuestra vida, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos libertad, Dios quiere lo mejor para nosotros porque somos sus hijos. Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y en vez de invertir tanto tiempo pidiendo para que nos dé, para que nos resuelva, ¿por qué no empezamos a pedir por Él? ¿Notan la diferencia? Porque si no es una relación de transacción. Te busco, te adoro, te alabo, te entrego, pero vos me tenés que dar. Y buscamos a Dios para que nos dé cosas, en vez de buscarle a Él por quien Él es. Porque cuando estamos en Él y cuando le buscamos, Él le añade todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, no todo lo que deseamos, sino todo lo que necesitamos en Él es añadido. Y ahí cambia porque cuando estamos en Él, vamos a empezar a desear lo que hay en su corazón. Y ya no nos va a costar alabarle, orar, interceder, porque estamos en Él. La palabra trae orden y establece el gobierno de la luz sobre todo lo que está en tiniebla. El diseño de Dios para nosotros, sus hijos, es un diseño de gobierno. Génesis, si leen, todo Génesis 1 habla de que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza y Él nos dio potestad para poder gobernar. ¿Sobre qué? Sobre toda situación Él nos dio potestad y autoridad para poder gobernar. Y tenemos que ser espirituales ahí. Las situaciones que están agobiando, que están angustiando, que están atemorizando, tenemos que pararnos firmes y recordarle a esas situaciones que no son situaciones, sino son entidades espirituales que vienen a amedrentar, espíritus inmundos que vienen a atormentar. Nos tenemos que parar en Cristo a recordarles quién ha vencido, a recordarles quién es el que está gobernando, a recordar una y otra vez, sea la luz. Una y otra vez, sea la luz sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, porque la palabra sale y dice la Escritura que vuelve vacía. No, no vuelve vacía. Si vos orás por tu hijo y le decís, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oro para que sea la luz sobre su vida, sobre sus relaciones, sobre sus amistades, sobre todo sea la luz, esa palabra no vuelve vacía al trono. No vuelve vacío, no, pero el Señor no responde la oración, no responde nuestro tiempo, pero la palabra fue soltada, el sea la luz fue soltado. Por eso tenemos que despertarnos a que no nos conformemos con las situaciones que hoy nos agobian. ¿A qué voy con no nos conformemos? No nos quedemos de brazos cruzados a esperar que la situación cambie. Nos despertemos espiritualmente y sobre eso que está agobiando, que está atemorizando, en el nombre de Cristo, sea la luz. No estamos hablando de tener que saber el nombre del demonio, No. En Cristo y desde Cristo, sea la luz. Hay autoridad en el nombre de Cristo
y en el código de voz de Cristo. Dice la palabra que todos creemos como verdadera, que Cristo descendió hasta lo profundo y cuando descendió llevó cautiva la cautividad. Y esa autoridad que la palabra describe que está en Cristo, que llevó cautiva la cautividad, que tomó todo lo que estaba en lugar de muerte y lo trajo a libertad. Ahí nos arrancó a nosotros, arrancó nuestras generaciones, arrancó nuestros pecados, arrancó nuestras rebeliones, arrancó nuestras iniquidades. Cuando dice llevó cautiva la cautividad, estaba pensando en vos, en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Y ese espíritu que obró en Cristo para traer libertad, opera en cada uno de nosotros. Cuando decimos que el Espíritu de Dios está en nosotros, la libertad del Espíritu de Dios está en nosotros, pero muchas veces no conectamos con esta verdad y esta revelación y nos quedamos enmudecidos. Y ahí el infierno gana. Cuando el temor nos enmudece, cuando el rencor nos enmudece, cuando la rebelión nos enmudece, ahí el infierno gana. Y tenemos que empezar a caminar en el diseño de iglesia que Dios nos ha dado. Un diseño de gobierno. ¿De gobierno sobre qué? Sobre lo político, no. De gobierno sobre la tiniebla. Dios nos dio la capacidad, la potestad para gobernar sobre las tinieblas. No solamente de nuestras vidas. Si cada uno de nosotros gobernamos sobre la tiniebla de nuestra vida, imagínense si salimos todos a las calles caminando. Esa luz se va a irradiar, esa luz se va a establecer y la tiniebla sí o sí se va a tener que disipar. Y no tenemos que gritar, no tenemos que hacer fuerza, sino, Señor, me enfoco en morir a esos pecados, a eso que me aleja de tu luz, a eso que está en desorden en mi vida, para entrar en ti, para estar en ti, para establecerme en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, sea la luz, sea la luz, sea la luz. Por eso, para que esta palabra tenga poder, no se trata de que la expongamos de manera elocuente, sino que la puedas creer. Porque para que la palabra tenga poder, necesitamos creerla. Para que la palabra que está escrita en la Escritura, en la Biblia, tenga poder sobre tu vida, tenés que creerla. No, acá estoy desamparado, solo, triste, agobiado. Me faltan un montón de cosas. Pero cuando voy a la palabra y abro y leo que dice, juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, donde nos ha bendecido con toda bendición espiritual en esos lugares. Me establezco en esa verdad. ¿Y qué pasa? La mentira que había creído y que había abrazado comienza a perder fuerza, comienza a perder autoridad en mi vida. Dios te bendijo, sí, a vos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No necesitas más nada, necesitas a Él. ¿Y cómo hago para resolver todo lo otro? Él lo resuelve. Gastamos mucho tiempo tratando de resolver cosas temporales que las tenemos que resolver porque tenemos que ser responsables en esta tierra, pero nos desenfocamos de lo más importante que tenemos como cristianos, que es buscarle a Él, conocerle a Él, crecer de gloria en Él. Y no quedarme solamente con el día del bautismo cambió mi vida y ahí ya quedó toda la obra y del bautismo acá no cambié nada. No, es un día a día tomar la cruz para que su palabra vaya creciendo en nosotros. La palabra trae orden y establece el gobierno de la luz sobre todo lo que está en tiniebla.
Si hay enfermedad, si hay diagnóstico, Dios dice, sea la luz y hay sanidad. Si hay angustia, Dios dice, sea la luz y esa angustia se transforma en gozo. Si hay un alma turbada, Dios dice, sea la luz y hay paz. Si hay división, Dios dice, sea la luz y hay reconciliación. Si hay falta de perdón, Dios dice, sea la luz y brota su naturaleza de amor en nosotros. No tolero a este hermano, no tolero a esta hermana. Señor, eso no viene de tu espíritu, no es un fruto de tu espíritu. Sea tu luz en él y en mí. Ya no lo resuelvo en mi carne. Ya no lo resuelvo en mi enojo. Señor, sea la luz en esta situación. Y la luz se va a establecer. Y donde antes no había amor y había odio, va a empezar a haber amor. Hay poder en la palabra que viene de Cristo. Amén. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que cree en mí, está hablando de Cristo, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Este es un diseño de gobierno que el Señor nos da. Y no es para que pidamos cosas para nosotros y nuestro deleite. Yo pedí en el nombre del Señor un Lamborghini y todavía no me llega. No, cosas que estén alineadas a su voluntad. No, pero con el Lamborghini yo voy a ir a predicar. No tratemos de disfrazar nuestros deseos como voluntad de Dios. Para caminar en esta verdad, en este diseño, primero debemos estar en sujeción a su autoridad. Lo que les decía recién, para poder pedir algo en nombre de Cristo, no es desde afuera, sino que tenemos que estar en Cristo. Toda mi vida santificada, alineada a Cristo. ¿Para qué? Para que lo que pidamos responda a su voluntad y sea para glorificar a Dios. Todo lo que Dios preparó para tu vida, para que Él sea glorificado, te lo quiere dar. Todo lo que Dios preparó para tu vida, para que Él sea glorificado, Él te lo quiere dar. Simplemente tenemos que creerlo y pedirlo en su nombre. Si identificamos esas áreas de nuestra vida que no están alineadas a Cristo, pidamos en su nombre. Mis hijos no están donde quisiera que estén, mis problemas financieros son elevados, mis problemas matrimoniales, relacionales, sea cual sea el problema, que eso está haciendo que no glorifiques a Dios, pedí en su nombre. No que se haga conforme a como a vos te gustaría o te parece, sino que sean a su voluntad. Pidamos, sea la luz, pero en su nombre. Y lo que pidamos, Él lo va a dar. Lo que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Pero hay un punto muy importante para poder caminar en este diseño de pedir y que se nos dé. Porque Jesús pedía y recibía. Pero hay un detalle acá en el verso 13 que dice, en el verso 12, porque yo voy al Padre. Jesús iba al Padre para escuchar ¿qué? Lo que el Padre hablaba, para ver lo que el Padre estaba haciendo. Una iglesia profética es una iglesia que ve lo que el Padre está haciendo y eso hace. Y eso aplica para nuestra vida. Señor, ¿qué estás haciendo en esta situación? ¿Cómo querés que ore frente a esta situación? No voy a orar para que me resuelvas el problema, sino que voy a preguntarte por qué está aconteciendo este problema. Y eso me va a hacer crecer. Para poder hablar o pedir en su nombre, tengo que asegurarme de estar escuchando su voz.
No voy a poder declarar lo correcto si estoy escuchando lo incorrecto constantemente. No voy a poder hablar vida, fe, si estoy todo el tiempo escuchando amargura, queja, enojo. Para poder caminar en esta palabra de poder, tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a hablar. No, pero yo ya sé hablar, me sé el abecedario, sé hablar en español, en inglés. No. Hablar lo que el cielo está hablando. Hablar lo que el Padre está hablando. Él anhela que podamos escuchar su voz. Él hace todo lo que está a su alcance. Él mueve cielo y tierra. Dice que Él hace silenciar a los ángeles para escuchar lo que un hijo de Él le está diciendo. Eso significa que somos importantes para Él. Es decir, que cada vez cuando te presentás en la mañana a orar delante del Señor, Él hace enmudecer a los ángeles para escucharte. Fíjense qué importante que es para Dios como Padre que nosotros como hijos nos comuniquemos con Él. Invirtamos tiempo diario para hablarle. Invirtamos tiempo diario para conocerle. Invirtamos tiempo diario para experimentarle. Para que esa gloria crezca en nosotros. No para vanagloriarnos, sino para que cuando la gente te vea, no te vea a vos, sino que vea a Cristo. Porque fuimos hechos conforme a su imagen y su semejanza. Debemos menguar para que Cristo sea visto en nosotros. O sea que necesitamos mucho de su luz. Vamos a hablar y reproducir lo que estemos escuchando, porque nuestro corazón se va a llenar de eso. Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malvado saca lo malvado, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Nuestras palabras son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué lo estamos llenando? ¿Qué es lo que hablamos a diario? ¿Qué sale de nuestros labios? Eso habla de lo que está siendo lleno en nuestro corazón. Y ahí tenemos que, una vez más, orar al Señor para que sea su luz en nosotros. Que no sé si han hecho esta oración alguna vez, pero orar al Señor pidiéndole que sea su espíritu llenando nuestro corazón. En la mañana o en el momento que sea que busques al Señor, orar y decirle, Señor, llena mi corazón de tu Espíritu Santo, llena mi corazón de tu verdad, llena mi corazón de Cristo, llena mi corazón de ti, porque nuestro corazón es engañoso y no podemos saber lo que hay en nuestro corazón. Él sabe, pero cuando nosotros hacemos esta oración de decirle, Cristo, llena mi corazón, lo que le pedimos, Él lo da. Y va a empezar esa palabra a producir transformación en nosotros. Ya no voy a estar tan ansioso, ya no voy a estar tan miedoso, ya no voy a estar tan lleno de ira. ¿Por qué? Porque su palabra está transformando mi corazón. La gente me va a empezar a ver diferente porque su palabra está llenando mi corazón. Porque prédicas, si tenemos 10 años en el Evangelio, tenemos cientos y miles de horas de prédica encima. Pero si no vivimos eso que hemos escuchado, estamos caminando en religiosidad. ¿A qué voy con esto? Que tenemos que ser más intencionales en buscar al Señor para que Él llene nuestro corazón
para que lo que escuchemos cada domingo, cada instancia donde escuchamos una prédica, lo podamos poner por obra. Porque nuestra carne es muy difícil. Solamente podemos vivir el Evangelio desde Cristo. Y para eso necesitamos ser llenos de Cristo. Pero no puedo dejar el enojo, no puedo dejar el pecado. Empezá a pedirle que su palabra te transforme. Empezá a pedirle que su palabra llene tu vida. Yo a mis 18 años me volví al Señor y venía de una vida de mucho desorden, noche, droga, un montón de cosas. Y me resultaba difícil porque mi carne quería volver a eso que tanto placer le daba. Y lloraba al Señor y le decía, Señor, lléname de vos porque es la única manera en la que voy a poder vencer el pecado, la tentación, los deseos. En mi fuerza intenté un montón de veces y no pude. Pero cuando empecé a pedirle al Señor que me llene de Él, los deseos fueron cambiando. ¿Saben? Nuestro corazón tiene deseos. Y muchas veces queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo el mal, porque estamos deseando incorrectamente. Y para que ese deseo sea transformado, nuestro corazón tiene que estar lleno de Cristo. Y no se trata de nuestras fuerzas, porque quizás después de una palabra como esta, sí, salís, no voy a mirar pornografía y vas así, vas fuerte hasta que se te abren los ojos y volviste de nuevo, porque tu corazón aún desea eso, diferente a salir de este lugar y empezar a orar, Señor, sea la luz sobre esta área de mi vida que está en pecado, y te pido que donde había tiniebla, donde había pecado, me llenes de ti, Cristo. Lléname de tu deseo, lléname de lo que hay en tu corazón, lléname de tu palabra, lléname de esto, lléname de ti, Señor. Eso va a transformar. Y eso va, ¿qué hace cuando conocemos la verdad? ¿Qué pasa? Somos libres. Conoceréis la verdad y seréis libres. No está hablando solamente de la palabra escrita, sino está hablando del verbo de Cristo. Expresado en la escritura, sí, pero caminamos en libertad cuando portamos esa verdad. Y hay áreas de nuestra vida que necesitan ser liberadas por la verdad aún. Porque no importa cuántos años tengamos en el Evangelio. Incluso no importa si servimos en el Evangelio. Si esto no está establecido en nuestro corazón, vamos a estar en esclavitud en muchas cosas. Dice Santiago 3:2, porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si colocamos las riendas en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos su cuerpo. A un caballo, cuando le sostenés la boca, estás dirigiendo su cuerpo. Si tiene que frenar, si le soltás para que pueda ir. Cuando a un caballo le sostenés la boca, marcás el movimiento. Observad también las naves, los barcos tan grandes y llevadas por impetuosos vientos. Son gobernadas por un timón muy pequeño, a donde el impulso del timonial desea. Un barco de este tamaño es dirigido por un timón quizás así de pequeño. Está bien, tiene todo un mecanismo, pero el capitán, algo tan pequeño, puede dirigir algo grande. Así también nuestra lengua. Es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un fuego tan pequeño. Cuando te vienen a hablar algo malo de alguien, viste, esta persona lo quiso. Si vos le respondés con más gasolina, eso que era una llamita, así opera el chisme. Se va encendiendo, la murmuración se va encendiendo. Pero si vos pones freno, si te vienen a contar un chisme de alguien, viste esta persona, si en vez de echar gasolina, prefiero no hablar de esto, ahí le pones un freno. Ahí haces que lo que supuestamente el infierno iba a usar para establecer maldición se frenó, porque decidiste refrenar tu lengua. Y acá dice, también la lengua es un fuego. Dice, es el cosmos de la iniquidad. La lengua colocada entre nuestros miembros
contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la existencia, siendo a su vez inflamada por la Gehenna. ¿Habían escuchado esa palabra alguna vez? Está asociada esta palabra al infierno, al castigo eterno o a la destrucción total. Viene del hebreo esta palabra Gehinón, que es el valle de Hinón, haciendo referencia al infierno. Siendo a su vez inflamada por el infierno. Algo tan pequeño como nuestra lengua le puede dar lugar al diablo para que pueda establecer sus diseños de muerte. Porque toda naturaleza, tanto de bestias como de aves, de reptiles y de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahí está hablando de el diseño de gobierno que Dios nos dio en Génesis para enseñorearnos sobre toda la creación. Pero ninguno es capaz de domar la lengua del hombre. Un mal inquieto llena de veneno mortal. ¿Te han contado un chisme alguna vez? Algo que no sabías de una persona y te vinieron con el chisme y vos tenías la idea de esa persona de una manera, la veías bien, pero te vinieron con un chisme. ¿Y eso qué hizo? Cuando vos lo creíste, transformó la imagen que tenías de esa persona. Y lo que les decía recién, cuando abrimos nuestros labios para fortalecer ese diseño diabólico, porque el chisme, la murmuración es un diseño de tiniebla, porque está oculto. Todo lo que está oculto no viene de Cristo, es anticristo, es de las tinieblas. Y todo lo que viene de Cristo se establece en luz siempre. Si tenés algo contra alguien, juntá a esa persona, un testigo, decir, mira, me está pasando esto con vos, necesitamos resolverlo. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. No podemos estar levantando ese testimonio como iglesia. Con nuestra boca podemos ser para bendición o para maldición. Santiago lo dice, con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, no es necesario que estas cosas os sean así. ¿Acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. ¿Qué vemos acá, hermanos? Que la transformación de una persona la podemos ver en su forma de hablar. ¿Qué estás hablando y cómo estás hablando? Habla de qué tanto poder tuvo el Evangelio en tu vida. Habla de qué tanto poder tuvo la verdad de Cristo en tu vida para perdonar, para hablar amor, para hablar lo bueno. Cuando el resto hablaría lo malo, ¿cómo estás hablando vos? Porque la palabra viene para transformar nuestra vida, pero también, como decía al principio, para transformar a otros. Porque portamos el verbo que es Cristo, lo vivimos y lo damos a conocer. ¿Y qué pasa cuando no caminamos en esa verdad? Hay mentiras que se van edificando en nuestro corazón y las vamos creyendo. Mentiras que nos dijeron quizás en algún momento de nuestra vida, no podés, nunca lo vas a lograr, sos incapaz, sos inútil. Hay padres que le dicen a sus hijos, sos un inútil, nunca vas a hacer nada. El niño es niño y la recibe como si eso fuera verdad y la abraza y cree esa verdad y camina por la vida creyendo esa verdad, que en realidad es una mentira, porque así opera el padre de mentira, que es el diablo, estableciendo mentiras y fortaleciéndolas. Pero el Señor nos ha dado armas para destruir esas mentiras, para destruir esas fortalezas que el infierno levanta generación tras generación. Él nos ha dado armas para destruir esas fortalezas. Segunda Corintios 10:3 dice, porque aún vivimos en la carne,
pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando sea completa vuestra obediencia. Esta versión dice derribando razonamientos, pero hay otra versión que dice destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Las mentiras del enemigo que se levantan en mi vida, que se levantan en mi familia. Esas son las mentiras. Y él va edificando, alrededor de la mentira va edificando tu identidad, va edificando tu propósito. Y vos no te das cuenta, pero estás caminando en una identidad deformada, distorsionada, y por lo tanto estás caminando en un propósito deformado. Pero viene la palabra que destruye esa mentira, y que si te dijeron toda tu vida sos incapaz, Dios viene a decirte todo lo podés. Si te dijeron toda tu vida sos un débil, Dios, ¿qué dice? Diga al débil, fuerte soy. Si ha venido maldición tras maldición en tus generaciones que caían en pecado, caían en esto, ¿qué viene a hacer la obra y la verdad de Cristo a tu vida? Viene a poner un límite. Viene a decir, hasta aquí opera la iniquidad, hasta aquí opera el pecado, hasta aquí opera la maldición. ¿Por qué? Porque yo vengo y hago nuevas todas las cosas. Y no solamente eso, sino que dice su palabra que Él anhela y Él espera que nosotros y nuestra casa seamos salvos. Es decir, que hay una promesa para nuestras generaciones. Está bien, pero hoy mis generaciones están lejos del Señor, pero hay una palabra que está escrita. Y comienza a tener poder cuando camino en esa palabra, cuando hago la guerra que tengo que hacer, sea la luz en esto, sea la luz en esto, sea Cristo expresándose, manifestándose, pero camino creyendo esa palabra. Camino creyendo lo que dice la Escritura de mí. ¿Qué dice la palabra de Dios de vos? ¿Qué dice de nosotros? Más fuerte. Sacerdocio santo, linaje escogido. ¿Qué más? Reyes y sacerdotes. ¿Qué más dice Dios de nosotros en la Escritura? ¿Que tengamos miedo? No. No nos ha dado espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Echemos toda nuestra ansiedad a Él. Él nos ha dado toda bendición en lugares celestiales. Él es dueño del oro y de la plata. De Él son las riquezas. Tenemos palabra para cada situación que hoy nos angustia, nos agobia. Antes teníamos que agarrar la Escritura, cuando no había concordancia, cuando no había internet, teníamos que agarrar, ¿tienen la Escritura ahí? Palabra. Teníamos que agarrar y leer, buscar, y ahí buscando a ver qué puede significar esto para mi vida. Hoy en día vos ponés en cualquier buscador de internet qué dice Dios sobre la ansiedad, qué dice Dios sobre los problemas financieros, qué dice Dios sobre la falta de perdón. Tenés no solamente todos los versículos, estudios, posgrado, tenés un montón de cosas. Hoy la información está, pero ¿qué andamos haciendo nosotros? No estamos caminando en esa palabra. Se habla de este tiempo que gran parte de la iglesia está en un analfabetismo bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte de la iglesia del Señor no conoce la Escritura. Y la Escritura es la palabra escrita, pero cuando la leemos llena del Espíritu Santo, se vuelve viva y eficaz en nosotros. Y se vuelve palabra de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, toda situación que sea que estés atravesando, que te está agobiando, ya tiene solución. Ya tiene una fecha de vencimiento. Sea lo que sea. Está bien, pero estoy con este diagnóstico crónico.
ya tiene fecha de vencimiento en el Señor. Y no quiere decir que nos sanemos. Hay muchas veces que Dios, a través de una enfermedad, nos hace volver a Él. Y eso termina produciendo vida, que quizás no sea la sanidad que nosotros esperamos, pero produce vida en nosotros. He conocido gente que a causa de diagnósticos que han tenido se han vuelto al Señor y hoy están encendidos en el Señor buscando, al principio con temor, pero eso los hizo despertar, reaccionar, a buscar al Señor y hoy están enfocados a causa de una enfermedad. Y si la enfermedad no hubiese aparecido, no hubiesen buscado, no se hubiesen despertado. Sea lo que sea que estés atravesando, que te está angustiando, que te está oprimiendo, que te está turbando, que te está quitando el sueño, Dios ya lo venció. Y ese es el poder que hay en su palabra, que Cristo ha vencido. Todas las cosas que nos acontecen y que nos agobian, Él las ha vencido. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer en el que predica, no, creer en lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Tenemos que indagar. Tenemos que desarrollar esa vida de escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué problema, si alguno lo puede mencionar, qué problema está trayendo angustia en este tiempo? Si alguien lo pudiese mencionar. Voy a empezar yo, si nadie empieza. A mí me trae angustia en este tiempo estar lejos de mi familia. Hay familiares que hace muchos años que no veo. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre eso? Alguien que me dé una palabra, por favor, así lo resuelvo. ¿Que estamos solos? Él está con nosotros. Que al que dejare padre, madre, Él dice que iba a estar con nosotros, que Él nos iba a fortalecer. En momentos de angustia, de ansiedad, voy a la palabra, ¿qué dice? Por nada estés angustiado, por nada estés afanoso. En el mundo va a haber aflicción, sí, que la va a haber, pero tranquilo, yo vencí al mundo. La fe de Cristo es la que venció al mundo, que es la que habita y opera en nosotros. Y ahí el Evangelio se vuelve algo real. No una idea, no conocimiento, no una religión, sino que el Evangelio se vuelve real cuando manifestamos ese poder. ¿Qué tenemos que hacer entonces de ahora en más? Anunciar sobre eso que está oprimiendo, sobre eso que está deteniendo. El avance de Cristo en nosotros sea la luz. Y si no tengo claridad de qué es lo que está operando, qué es lo que me está golpeando, porque vienen golpes de todos lados, sea la luz. Sea la luz. Muchas veces, como enseñaba hace unos fines de semana el pastor Fornero, el hablar en lenguas muchas veces ayuda al interceder en lenguas. La razón se apaga y el espíritu obra cuando oramos en lenguas también. Pero si no estamos ahí, intercedamos. Señor, sea la luz, sea la luz. ¿Para qué? Para poder caminar en el evangelio que he recibido. Y cuando lo creo tanto que lo vivo, lo puedo manifestar a otro. Puedo ayudar a otro hermano a que crezca en el evangelio. Y ese es el diseño. Vivir la palabra que me transforma para transformar a otros. Ese es el poder de la palabra de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es la tarea que tenemos en este tiempo? Revisar en nuestra vida las áreas que nos están agobiando, las áreas que no están en luz. ¿Para qué? Para empezar a clamar al Señor, para empezar a ayunar, a interceder, pedir ayuda en oración también. Estoy trabado en esto, estoy con esta situación. ¿Para qué? Para que la palabra tenga poder en nuestra vida y podamos ser transformados para transformar a otros. Amén. Vamos a orar al Señor. Si me pueden acompañar el equipo de alabanza. Lucas 10, 19. Dice, he aquí, os doy potestad
de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y que nada os dañe. Esto quiere decir que el pastor tiene que ir a orar por mí en el problema. No, esto está diciendo que a cada uno de nosotros, o sea, sirve que los hermanos oren, pero acá está diciendo que vos tenés potestad, que vos tenés autoridad, que vos tenés poder en Cristo para hollar serpientes, escorpiones y el poder del enemigo, y que nadie te dañe. Somos muy buenos a veces con el enemigo. Lo sentamos a la mesa y hasta conversamos con el enemigo. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste con el enemigo? Porque te está quitando tiempo de familia, quitando herencia. Hay veces que nos tenemos que enojar, hay veces que nos tenemos que poner violentos. ¿Para qué? Para marcar un límite, para decir, a mí no me da lo mismo. No me da lo mismo que el infierno esté avanzando en contra de los jóvenes de esta generación, sean tus hijos. No me da lo mismo. Y Él nos ha dado autoridad para hollar esas serpientes. Él nos ha dado autoridad ¿para qué? Para ponerle un bozal al enemigo. Porque lo estamos escuchando. Y lo que escuchamos, eso se llena en nuestro corazón. Se llena de miedo, llena de ansiedad, se llena de rencor. Porque escuchamos mucho tiempo a la serpiente. Y esto no lo puede hacer nadie por vos. Sí podemos orar para que el Señor traiga paz, para que el Señor pueda ayudarte, fortalecerte, pero esto lo tiene que hacer cada uno en la medida que lo comprende y lo entienda. Primero, reconociendo estas áreas que te están deteniendo, que están en tiniebla. Reconocerlas para poder anunciar su luz. Y tomar esa autoridad que el Señor nos ha dado como iglesia. Dice la Escritura que donde está la iglesia de Cristo, las tinieblas gobiernan, no prevalecen. Donde está la iglesia de Cristo, la tiniebla no prevalece. ¿Y qué nos hace iglesia? ¿El edificio? No, nos hace iglesia el estar en Cristo. Y muchas veces necesitamos de esta fe que se genera cuando nos congregamos como iglesia para ser encendidos en la fe, para ayudar a que se destraben las cosas que necesitan ser destrabadas. Pero necesitamos pararnos en la autoridad que se nos ha sido dada en Cristo Jesús, que somos iglesia. Y donde la iglesia está, las puertas del Hades no prevalecen. Así que te animo en la medida que entiendas y comprendas, sin apresurarte, que si has identificado en tu vida, en tu casa, en tu familia, áreas donde la tiniebla ha avanzado y la palabra de Dios no está teniendo poder, a que puedas comenzar en este tiempo a marcar un límite y anunciar sea la luz sobre esta situación. Anunciar que te estableces como iglesia, te estableces en Cristo y desde Cristo. Y en la medida que lo comprendas y entiendas, que puedas ponerte de pie, no delante de los hombres, sino delante del Señor. Señor, creo esta palabra, la abrazo, la recibo y quiero caminar en ella. Quiero caminar en la autoridad que se me ha sido dada en ti, Señor. Y al ponernos de pie nosotros oramos para que sea tu iglesia en esta región y en esta nación poniéndose de pie con la autoridad que les has dado, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, estableciendo esta verdad. Somos tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia que ha sido edificada en el fundamento y la revelación de que Cristo ha vencido. Hoy nos volvemos a posicionar en ese fundamento. Hoy nos volvemos a parar en la roca que es Cristo. Hoy nos volvemos de cada área de nuestra vida que ha estado en oscuridad, en tiniebla. Nos volvemos a Cristo y nos establecemos en la roca que es Cristo. Y desde así, Señor, puestos de acuerdo en Cristo Jesús, anunciamos y declaramos y decretamos que las puertas del Hades no prevalecen en tu iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen en esta familia, Señor. Las puertas del Hades no prevalecen
En estas generaciones, las puertas del Hades no prevalecen. ¿Dónde está tu iglesia, Señor? Comenzá a declarar esta verdad en el área que estás comprendiendo, que estás teniendo convicción, discernimiento. Amados, de momentos así en el Espíritu se destraban años por delante cuando hacemos y presentamos las oraciones correctas delante del Señor. Pídeme y te daré. Hoy estamos en Cristo pidiendo libertad. Hoy estamos en Cristo pidiendo ser llenos de Él. Hoy estamos en Cristo pidiendo sea la luz, Señor. Que tu intercesión y tu clamor comience a levantarse con poder, con autoridad. Necesitamos muchas veces ser violentos con la tiniebla, ser violentos y marcarle un límite. Hay gente que está en opresión, en depresión, encubierta, que no ha confesado, no ha hablado por temor al que dirán, al que pensarán. Este es el momento donde el Señor quiere establecer libertad sobre tu vida, donde le decís a todo espíritu de depresión: el Señor te reprenda. No prevalece la tiniebla de depresión en mi vida. No prevalece la tiniebla de oscuridad, de opresión, de turbación del alma. No prevalece.